Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a ver un video más sobre anatomía y fisiología. En esta ocasión hablaremos del sistema cardiovascular. Este es un conjunto que está compuesto principalmente por el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Recordemos que vasos sanguíneos tenemos dos tipos: arterias y venas. La función de la circulación pues es el transporte de nutrientes como el oxígeno, como las hormonas y otros tantos elementos que requerimos en cada uno de los órganos. Estos viajan a través de la sangre y mediante los vasos sanguíneos conectan con todo el organismo. Esta es la forma en la que funciona el sistema cardiovascular. Anteriormente ya habíamos hablado de una red de vasos que era el sistema linfático, pero veíamos que ese tenía un inicio y un fin. En el caso de este, siempre va a haber un retorno. Donde termina, vuelve a iniciar, es un ciclo. Así lo podríamos entender mejor. Ahora, este también cumple otra función muy importante, que es realizar dos tipos de circulación para que nuestra sangre se oxigene y que entonces llegue con oxígeno, obviamente, a todos nuestros órganos. Aquí tenemos entonces los principales componentes, que eran los que comentábamos. De inicio, pues el corazón es el más importante. Es un músculo que se considera involuntario, pero también automático. Recordemos, tenemos tres tipos de tejido muscular: el estriado, el liso y el cardíaco. El cardíaco, hablamos exclusivamente del corazón. Sabemos las propiedades de este músculo, lo vamos a ubicar en el centro de la caja torácica, inclinado a la izquierda. En el espacio donde se encuentra se llama mediastino, que es el espacio que queda entre las dos fosas pleuropulmonares. Ahora, el corazón tiene tres capas que son las que lo protegen. La capa más externa, que es una capa serosa, muy parecida al peritoneo, esta capa se llama pericardio y contiene líquido pericárdico, que lo que hace, su función va a ser lubricar para evitar que roce con los órganos que tiene cerca. Después tenemos otra capa que es el epicardio, que es lo que protege a todo el corazón. Es la capa más externa antes del pericardio, obviamente. La siguiente va a ser el miocardio, que es el músculo como tal. Y todas las paredes internas les vamos a llamar endocardio. ¿Qué función tiene el corazón? Pues es la bomba principal de nuestro organismo. Se contrae para enviar la sangre a los tejidos y se relaja para regresarla y volverse a llenar, mediante diferentes procesos que vamos a ver a continuación. Pero también tenemos aquí a la sangre. Sabemos que la sangre es un tipo de tejido que circula hacia los demás tejidos, que transporta oxígeno, hormonas, agua, vitaminas, anticuerpos, etc., hacia todos los órganos. Pero ¿cómo es que viaja la sangre? Pues como ya lo comentábamos, a través de los vasos sanguíneos. Los principales van a ser las arterias. Estos son vasos que se originan en los ventrículos del corazón y se van ramificando, formando conductos cada vez más delgados que se distribuyen entre las células de todos los tejidos, entra a todos los tejidos y a todos los órganos. Las arterias, característica muy importante, llevan sangre rica en oxígeno. En el caso de las venas, estos son vasos por donde la sangre retorna desde los tejidos hacia el corazón. Por lo tanto, aquí llevamos sangre pobre en oxígeno. ¿Pero qué es lo que conecta a las arterias con las venas? Pues como lo dice ahí, se van haciendo vasos cada vez más delgados. Los vasos más pequeños o las ramificaciones más pequeñas se llaman capilares. Los capilares son redes muy delgaditas
que se unen a las venas para retornar la sangre pobre en oxígeno y que entonces se lleve a oxigenar nuevamente al corazón. Conforme se van haciendo más pequeños los vasos arteriales o las arterias, llegan a ser capilares, pero así como se van haciendo más pequeños, también van perdiendo oxígeno. Los capilares, ya hablando capilares arteriales, ya son vasos muy pobres en oxígeno, que conectan con las venas para pasar el último residuo de sangre oxigenada y que entonces se lleve a oxigenar, que bueno, también es algo que vamos a ver en diapositivas posteriores. Vamos a empezar conociendo la anatomía del corazón. Al corazón lo podemos conocer por dentro, pero también por fuera. Y si se dan cuenta, bueno, por fuera vamos a tener de inicio las arterias, que son la carótida y la subclavia, son las que encontramos en el cuello. La rama braquicefálica es una arteria que va hacia el cerebro y que alimenta al cerebro de oxígeno. Estas salen de una arteria de muy importante calibre que se llama aorta. Esa curvatura que podemos observar en la aorta, en su lado derecho, es el callado aórtico, así se llama esa curvatura, que es de donde salen el braquicefálico, la carótida y la subclavia. Pero también tenemos una porción de color azul, que es la vena cava. Esta se divide en dos, la vena cava superior y la vena cava inferior. En la imagen donde está el corazón o la parte externa del corazón, está un poco más complicado definir cada parte. Pero bueno, aquí es importante que las conozcamos por dentro y por fuera. Tenemos también otros dos vasos sanguíneos, las venas pulmonares, que aquí están de color rojo, y la arteria pulmonar está de azul. Normalmente todos los libros nos manejan que las venas van de azul y las arterias van de rojo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está invertido? Ah, porque aquí hay una excepción. Las venas pulmonares llevan sangre rica en oxígeno y la arteria pulmonar lleva sangre pobre en oxígeno. He aquí la única excepción que vamos a encontrar. En el resto del organismo, todas las venas son sangre desoxigenada y las arterias sangre oxigenada. La única excepción está aquí. Después vamos a encontrar las 4 cavidades más importantes del corazón. Tenemos 2 aurículas o atrios, una aurícula derecha y una izquierda. Tenemos un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. La función de las aurículas es recibir sangre. Ellas son receptoras de sangre. Y los ventrículos son los que expulsan la sangre, ya sea a los pulmones o al resto del organismo, dependiendo del tipo de circulación. Ahora vamos a ver el corazón de forma interna. De manera interna, pues volvemos a ver aorta con su callado aórtico, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida y la subclavia. De color morado encontramos a la arteria pulmonar que se divide en izquierda y derecha. De color amarillo vemos las venas pulmonares. Tenemos también la vena cava que está de color azul, se divide en superior y en inferior. Ahora vamos a ver la parte interna, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nuevamente encontramos aurículas y ventrículos, pero debemos de ver cómo es que conectan, porque la aurícula derecha debe de conectar con su ventrículo derecho y lo mismo sucede del lado izquierdo. Bueno, la aurícula derecha, aquí como vemos, va a conectar a través de una válvula, que es una apertura que se abre para que la sangre descienda al ventrículo. Esta válvula se llama tricúspide. Ahora, para que la sangre pase del ventrículo a la arteria pulmonar, necesitamos otra válvula que se abra paso.
y esta se llama válvula pulmonar. Del lado izquierdo tenemos que para que se conecte la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, hay una válvula que recibe el nombre de válvula mitral o bicúspide. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y para que la sangre pase del ventrículo izquierdo a la aorta, pasa a través de una válvula que se llama aórtica. Ojo aquí, jamás se va a combinar la sangre del lado derecho con la del lado izquierdo, hablando de las cavidades del corazón, claro está. ¿Por qué no se combinan? Porque en la parte media tenemos algo que se llama tabique, que es lo que vemos de color rosa. Está dividiendo el lado derecho del lado izquierdo. En su segmento superior se llama tabique auricular y en su segmento inferior se llama tabique ventricular. Este divide para evitar que la sangre se combine, porque de un lado, del lado derecho, vamos a tener sangre pobre en oxígeno y del lado izquierdo vamos a tener sangre rica en oxígeno. Esto es entonces lo más básico que ustedes deben de conocer sobre la anatomía del corazón. Ahora vamos a ver lo siguiente. Como les decía en un inicio, en el corazón se cumplen dos tipos de circulación. Nuevamente coloqué el esquema que nos muestra la anatomía interna porque nos va a ayudar a comprenderlo. Tenemos dos tipos de circulación en el organismo. Una se llama circulación menor o pulmonar y otra se llama circulación mayor o sistémica. En la imagen del esquema del corazón, les voy a explicar cómo funciona para que posteriormente entendamos la imagen del sistema circulatorio. Bueno, decíamos que la sangre de las arterias en los capilares se conecta con las venas. Una vez que se conecta, entonces, la sangre, toda la sangre pobre en oxígeno va a retornar al corazón a través de las venas y va a subir toda esta sangre a través de la vena cava superior, ¿sale? Pasa por la vena cava inferior, sube y entra la sangre al corazón por la vena cava superior. Entra a la aurícula derecha, ojo, es sangre pobre en oxígeno. Entra aquí, baja a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Y una vez que está aquí, debe de irse a los pulmones. Se va a ir entonces a través de la válvula pulmonar. El tronco pulmonar o las arterias pulmonares, que se dividen en izquierda y derecha, se llevan esta sangre a los pulmones, a cada uno de ellos, para que se dé un proceso que se llama hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso para oxigenar la sangre. Hasta ahí le llamaríamos circulación menor. Pero después tenemos la circulación mayor. La sangre ya se oxigenó en los pulmones y regresa a través de las venas pulmonares, que ingresan la sangre a la aurícula izquierda. Entra la sangre aquí y a través de la válvula mitral baja al ventrículo izquierdo. Cuando ya está aquí, obviamente, como les comentaba, sangre rica en oxígeno, ya se puede ir hacia la arteria aorta y entonces va a subir. Va a subir y en el callado aórtico va a repartir sangre que va a ir al cerebro, que va a ser sangre que va a estar en el tronco brachiocefálico, en la carótida y la subclavia. Y después en esa curvatura va a bajar a alimentar al resto de las arterias para que entonces ahora toda la sangre rica en oxígeno esté en todos los tejidos. Y a esto le llamaríamos entonces circulación mayor. De esta manera es como nuestra sangre se oxigena. Cada que nuestro corazón late, la sangre se está oxigenando. No crean que suceda una vez al día.
Todo el tiempo está sucediendo estos dos tipos de circulación, tanto la mayor como la menor. Ahora, vamos al esquema del sistema circulatorio. Aquí lo vamos a entender como si fuera un infinito. Vean la forma que tiene. El corazón primero se va a conectar a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Se conecta cuando ya hizo todo su paso desde la aurícula, su vaciamiento al ventrículo, se conecta a las arterias pulmonares, se va la sangre a los pulmones para que se dé la hematosis, que es el intercambio gaseoso. Ya se dio la hematosis, los pulmones le avisan al corazón que ya está su sangre oxigenada y se la regresan. Hasta ahí fue circulación menor. Cuando la sangre retorna a través de las venas pulmonares, que ingresa a la aurícula izquierda y se vacía en el ventrículo izquierdo, entonces ahora esta sangre va a viajar a la aorta para alimentar a todo el organismo y hasta ahí sería una circulación mayor. Estos son los dos tipos de circulación y es muy importante que aprendamos cómo es que viaja la sangre en el corazón y en el resto del organismo. Ahora, les voy a colocar en pantalla un esquema de cómo con cada latido o con cada contracción la sangre está viajando en cada cavidad y está realizando los dos tipos de circulación. Aquí lo podemos observar. La sangre entra, baja al ventrículo, sube a la arteria, regresa a la aurícula izquierda, baja al ventrículo, sube a la aorta. Todo el tiempo está realizando eso. Tal como lo vemos en las flechitas, se está dando ahí circulación mayor y circulación menor. Pero tenemos algo todavía más interesante en nuestro corazón. ¿Cómo es que late? ¿Por qué se contrae? Ah, pues esto sucede porque tenemos un sistema eléctrico. Hay unos nodos o nódulos, que son una serie de cablecitos que están dentro de nuestro corazón y que están provocando los impulsos eléctricos para que haya ese potencial de acción, de contracción y relajación. Y es lo que vemos aquí en la imagen. El sistema eléctrico son esa red de cablecillos verdes que estamos observando. Quien inicia todo el impulso eléctrico o el potencial de acción es el nodo sinusal o también llamado sino auricular. Ahí va a iniciar todo. Y él va a alimentar de electricidad a todo el corazón. Pero ojo aquí. Primero se contraen las aurículas y posteriormente los ventrículos. La diferencia que va a haber aquí es de 1/6 parte de milésima de segundo. Primero aurícula, después ventrículo. ¿Para qué? Para evitar que estén todas las cavidades llenas, para que se pueda dar esa contracción y relajación. Una vez que llega el impulso eléctrico al nodo sinusal, va a mandar esa electricidad al haz de Bachmann, que está conectando con la aurícula izquierda. Y entonces las dos se van a contraer. Mientras esto sucede, la electricidad también va a viajar al fascículo internodal anterior, medio y posterior, para que llegue a otro nodo que se llama auriculoventricular. Y este manda ese impulso eléctrico a los ventrículos a través del tabique cardíaco, que es el que observamos ahí. A través de ese tabique vamos a encontrar algo que se llama haz de His. Estas ramas del haz de His se van a dividir en izquierda y derecha y van a hacer muchas ramificaciones que se llaman de Purkinje. Estas ramificaciones van a aventar el impulso entonces para los ventrículos para que después de contraerse las aurículas se contraigan estos. Y de esta manera se pueda estar vaciando la aurícula e impulsando, vaciando la sangre de la aurícula e impulsando la sangre del ventrículo hacia los vasos sanguíneos. Esa es la finalidad de nuestro sistema eléctrico y es muy importante saber cómo es que funciona. Lo voy a explicar una vez más. El nodo sinusal es donde inicia el impulso eléctrico. Este va a mandar electricidad a través del haz de Bachmann a la aurícula izquierda.
Y en la aurícula derecha a través del fascículo internodal anterior, medio y posterior. Primero se contraen las aurículas, una sexta parte de milésima de segundo antes que los ventrículos. Después, para que se dé la contracción de los ventrículos, va a ser gracias al nodo auriculoventricular, que va a mandar el impulso eléctrico en medio, en el tabique cardíaco, que es donde está el haz de His, que se divide en dos, en una rama derecha y en una rama izquierda, y se sigue ramificando, que se va a convertir en las ramificaciones de Purkinje. Y todo esto va a alimentar para que se contraigan ahora los ventrículos. La finalidad del sistema eléctrico entonces va a ser la contracción de las aurículas para su vaciamiento y la contracción de los ventrículos para impulsar la sangre a los vasos sanguíneos. Con esto terminamos la anatomía y la fisiología del corazón, pero ojo, aún no terminamos cardiovascular, porque todavía nos falta reconocer otros componentes muy importantes. Aquí podemos ver lo que les comentaba. Miren, se ilumina el nodo sinusal, que es de ahí donde pasa la electricidad, baja a los fascículos y a las de Bachmann. ¿Y ya vieron cómo primero se contraen las aurículas? Ahora entonces baja al nodo auriculoventricular y este alimenta de electricidad a las de His y a las ramificaciones de Purkinje, que es lo que provoca la contracción de los ventrículos para que la sangre se vaya a los vasos sanguíneos. Esta es la forma de trabajar del corazón, bastante compleja, pero muy bonito todo su funcionamiento. Ahora sí, vamos a hablar de venas y de arterias. De inicio, las arterias las vamos a dividir. Habíamos dicho que las arterias son las que pasan sangre rica en oxígeno, con excepción de la arteria pulmonar, porque ahí pasa pobre en oxígeno. Bueno, ¿qué son las arterias? Pues son vasos sanguíneos fuertes y flexibles que transportan sangre desde el corazón hacia el resto del organismo y soportan presiones sanguíneas elevadas. ¿Qué quiere decir? Soportan que la sangre pase rápidamente. Son muy elásticas y esto ayuda a mantener la presión arterial. La sístole, que es la contracción, y la diástole, que es la relajación, provocan que surja la presión arterial. Y para que las arterias puedan soportar ese tipo de presión, pues deben de ser muy elásticas. Pero después, la siguiente ramificación son las arteriolas o arterias menores. Estas tienen paredes musculares, también son muy elásticas y que ajustan su diámetro con la finalidad de aumentar o disminuir el flujo sanguíneo en una determinada área. Dependiendo del calibre de la arteria, va a pasar más rápido el flujo sanguíneo o más lento. Y de ahí tenemos los capilares, que son vasos sanguíneos pequeños, de paredes muy delgaditas, que actúan como puente entre las arterias y las venas. Y bueno, pues permiten que el oxígeno y los nutrientes pasen de la sangre a los tejidos, pero también que se conecten con las venas para retornar la sangre y que se lleve a cabo la circulación mayor y menor. Ahora también tenemos a las venas. Las venas son vasos sanguíneos, son un poco más delgados que las arterias, transportan sangre de regreso al corazón, no están sujetas a grandes presiones y no son tampoco tan flexibles como una arteria. ¿Cómo podemos diferenciar cuando funcionamos una vena y una arteria? Bueno, la sangre se va a ver diferente. La sangre rica en oxígeno se ve de un color rojo muy brillante, casi como el color que estamos viendo en su esquema. Pero la sangre venosa, como ya no tiene oxígeno, pierde ese color rojo tan intenso y se vuelve más bien marrón.
Si ustedes en sus prácticas ya se han sacado sangre, podrán diferenciarla. Aquellos que tomaron sangre muy brillante fue sangre arterial y aquellos que tomaron sangre muy oscura fue sangre venosa. A la palpación también podemos detectarlas. Las arterias pulsan. ¿Por qué? Porque estas vienen del corazón y se siguen sintiendo esos latidos. Entonces, si yo toco una arteria, va a pulsar, pero una vena no, porque la vena va de regreso apenas al corazón, entonces no tiene la capacidad de pulsar. Otra forma, las venas se mueven, brincan cuando yo estoy palpando. Si yo presiono y suelto, la vena va a brincar, la arteria no, porque es más rígida. De esta manera yo puedo hacer la diferencia entre una arteria y una vena, aunque no las esté observando. Simplemente con la palpación y con la práctica, claro está, yo voy a poder diferenciarlas. Ahora, ¿qué es una vénula? Pues son las ramificaciones de las venas. Estas son más delgadas todavía que una vena, transportan un poco menos de cantidad de sangre y están unidas a los capilares, que aquí pues es donde ya se realiza la unión de la sangre para poderla llevar a oxigenar. Si se dan cuenta, todo el funcionamiento del cardiovascular está basado en los latidos del corazón. A partir de ese impulso eléctrico y de esa contracción y relajación y de ese latido, se da la circulación mayor y circulación menor. Se da el transporte de sangre a todos los tejidos. Entonces, a partir de los latidos, de esa bomba que tenemos dentro, que es el corazón, se permite el transporte de oxígeno a todo el cuerpo y nos asegura estar vivos. Ahora bien, aquí nuevamente tenemos otra breve explicación de los vasos sanguíneos. Vemos la diferencia entre vena, arteria y capilar. Venas llevan la sangre de los tejidos al corazón, las paredes son más delgadas. Si se dan cuenta, es mucho más delgada, su grosor es muy fino. Las arterias son extremadamente gruesas y estas llevan la sangre del corazón a los tejidos. Aquí la situación, por ejemplo, en las personas adultas mayores es que las arterias son gruesas, pero con el paso del tiempo se llegan a engrosar más por colesterol o por calcio, y entonces es ahí donde surgen los infartos, porque ya no está permitiendo el paso de sangre como debería de ser. Y los capilares, pues ya habíamos dicho, llevan la sangre al interior de los tejidos y unen a las arterias con las venas para llevarlas a realizar los dos tipos de circulación. Aquí tenemos las principales venas y las principales arterias que se deben de aprender. Las arterias, incluyendo a la vena pulmonar, llevan sangre rica en oxígeno. Las venas, incluyendo a la arteria pulmonar, llevan sangre pobre en oxígeno. Ahí en el esquema están las principales y las que a mí me interesa que se aprendan. Ahora, para efectos de punciones, muy importante conocer las venas y las arterias de los miembros superiores e inferiores. En los miembros superiores, donde nosotros comúnmente puncionamos en el pliegue, va a ser en la vena cefálica y en la vena basílica. Pero ese pulso que yo puedo detectar en el pliegue, ese pulso humeral, se debe a esta arteria, a la arteria humeral. Después tenemos hacia abajo una ramificación de esta, que es de la vena basílica, que es la vena mediana del codo. Esta está justamente en el pliegue. Después tenemos una ramificación de la humeral, que es la arteria cubital, que es la que permite que también podamos palpar el pulso. Ya yendo hacia la muñeca tenemos la arteria radial, que es la que nos permite conocer el pulso radial, donde comúnmente lo tomamos. Y una ramificación de la vena cefálica es donde comúnmente canalizamos en la mano, al igual que de la basílica. La elongación o la prolongación de estas es sobre el dorso de la mano y es ahí donde comúnmente también canalizamos.
Ahora, si nos vamos a los miembros inferiores, tenemos a la vena femoral y a la arteria femoral. Esta arteria es donde nosotros podemos palpar el pulso femoral, que está a la altura de la ingle. Luego sigue la arteria femoral profunda, un poco más complicada. En la arteria femoral, en la vena femoral, muchas veces se llega a colocar un catéter venoso central. Cuando se requiere ingresar una cantidad amplia de líquidos, medicamentos y otro tipo de sustancias, se utilizan catéteres que van a venas de grueso calibre, como es esta. Después tenemos la vena safena, que es la que comúnmente da problema de varices. Tenemos la arteria poplitea, que está en la parte de atrás de la rodilla, donde se toma este tipo de pulso, el popliteo. La arteria tibial posterior, la arteria tibial anterior y la arteria arqueada o metatarsiana, que aquí también podemos distinguir el pulso. Y bueno, chicos, con esto terminamos entonces cardiovascular. Muy interesante este tema, espero que les haya gustado el video y con esto van a elaborar su actividad. Si tuvieran alguna duda, quedo pendiente. Que tengan excelente día.